El grupo 7 del curso de Física General de la Universidad Nacional Arraya La Molina presenta el tema de vectores. ¿Por qué estudiamos los vectores? Como sabemos, el mundo real es tridimensional. Es por eso que la mayoría de magnitudes del mundo real son vectoriales, y los vectores son completamente necesarios para modelar matemáticamente la realidad. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento de una recta en el espacio, el cual parte de un punto a otro y tiene como función expresar magnitudes vectoriales. ¿Cuáles son los elementos que conforman un vector? Los vectores se representan gráficamente con una flecha, aunque no lo sean. Un vector está conformado por tres elementos. El módulo o magnitud es la longitud o amplitud del vector y su valor es numérico. La dirección hace referencia al grado de inclinación que posee el vector con respecto al eje horizontal en el plano, y con este último formarán un ángulo. De igual forma, se pueden utilizar ejes horizontales imaginarios para determinar la dirección sin un plano. Y el sentido es la orientación del vector, el cual se indica por la punta de la flecha del vector. Descomposición de un vector. Consiste en obtener los componentes de un vector, es decir, la proyección sobre los ejes del plano cartesiano x, y z del vector original. En este caso tenemos al vector A, el cual consta de tres componentes, a sub x, a sub y y a sub z. Para obtener el componente a sub x, vamos a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo rojo. Para obtener el componente a sub y, vamos a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo verde. Y para obtener el componente a sub z, vamos a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo azul. Aunque para obtener el módulo de un vector, vamos a decir que este es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes, cada uno de estos elevado al cuadrado. También es necesario mencionar que existe una condición para que exista un vector en el espacio. Esta condición dice que la suma de los cosenos elevados al cuadrado de cada un ángulo proyectado en cada eje del plano debe resultarnos igual a 1. Vector unitario. Es un vector de módulo igual a 1 y de la misma dirección que el vector original. Los tres vectores unitarios más comúnmente usados son los que corresponden a los ejes x, y, z positivos, denotados por las letras i, j y k respectivamente. ¿Cuáles son las operaciones que se pueden realizar con los vectores? La multiplicación de un vector por un escalar. Multiplicar un escalar s por un vector a significa multiplicar el número s por cada uno de los componentes del vector a. El resultado es otro vector que generalmente tiene la misma dirección que el vector a. Ahora, si s es mayor que 1, entonces es de mayor longitud. Si s está entre 0 y 1, entonces es de menor longitud. Y si s es menor que 0, entonces se dará una dirección opuesta al vector a. Adición y sustracción de vectores. Método geométrico. Para sumar vectores se trasladan los vectores de modo que queden ubicados uno a continuación del otro, manteniendo los tamaños y las direcciones. El vector suma se obtiene trazando un vector desde el extremo inicial del primer vector hacia el extremo final del segundo. Para restar vectores se toma la diferencia como una suma. En este caso, con los vectores a y b, debemos decir a más menos b. Es necesario añadir que al vector suma de dos o más vectores se le conoce como vector resultante. Método analítico. Para sumar o restar vectores analíticamente, debemos sumar o restar componente a componente de cada vector. Módulo de la suma o diferencia. Está dado por la siguiente expresión: raíz del módulo de a al cuadrado más el módulo de b al cuadrado más o menos módulo de a por módulo de b por coseno del ángulo. Producto escalar de dos vectores es igual a la suma de la multiplicación de cada componente de los vectores a y b en sus respectivos ejes. También es igual a la multiplicación del módulo de a por el módulo de b por el coseno del ángulo. El ángulo debe estar entre 0 y 180 grados. Producto vectorial de dos vectores. Está dado por el desarrollo de la siguiente matriz:
aunque debemos añadir que el vector a por b es perpendicular al plano formado por los vectores a y b, como se evidencia en el gráfico. Además, el módulo de a por b es igual al módulo de a por el módulo de b por el seno del ángulo. El ángulo debe estar entre 0 y 180 grados. Adicionalmente, tenemos algunas propiedades de las operaciones con vectores para su conocimiento. Conclusiones. Finalmente, podemos observar que los vectores son de suma importancia para estudiar fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Los vectores sirven para determinar, representar y calcular las magnitudes vectoriales, tales como la velocidad, la fuerza, el desplazamiento, etc. Los vectores tienen aplicación en diferentes ámbitos de nuestra vida y en el estudio y desarrollo de diferentes áreas como lo son la ingeniería y algunas ciencias. Sin nada más que agregar, damos por terminado este video, agradeciendo por la atención prestada.